Dios te bendiga. Dios hoy te fortalezca en esta tarde lluviosa en Argentina. Está diluviando desde anoche. Rayos, truenos, centellas, granizo. Pero aún así el Señor está aquí. Amén. Dios te bendiga esta tarde. Bueno, recién hablaba con una hermana llamada Mari Pardo García. Hermana, país vecino de Bolivia, Dios bendiga a Bolivia, esa nación, y me preguntaba qué es un falso profeta o cómo identificar un falso profeta, cuáles son las características de un falso profeta. Bueno, tenemos algunas pistas, ¿no? Bueno, para mí hay dos tipos de falsos profetas. El primero es compuesto por aquellas personas que han invitado un espíritu de adivinación dentro de sus vidas. O sea, el don en el cual habita en ellos no viene de Dios, viene de un espíritu maligno, de un espíritu demoníaco, y no tiene ningún vínculo con Dios, porque este mismo don viene del infierno, y estas personas han dejado que sus corazones se vuelvan hacia el mal. Por eso es importante notar, amigo, amiga, que aunque la palabra profética proviene de un espíritu de adivinación, esta puede seguir siendo precisa o tener sentido para quienes la escuchan. Bueno, en el libro de Hechos, en el capítulo 16, ¿no? nos hablan acerca de estos falsos profetas, ¿no? Y que también tienen una palabra acertada, ¿no? Pero desde un espíritu maligno o de un espíritu incorrecto. Bueno, ¿qué dice la palabra? Dice Pablo que cuando iban en una ocasión, ¿no?, a un lugar a predicar, le salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes de adivinación, dice que ganaba mucho, pero mucho dinero para sus amos. Y dice Pablo que le seguía a él y a los que estaban con él, gritando. ¿Qué gritaba a la mujer esta, que tenía el espíritu de adivinación? Gritaba: estos hombres, Pablo y sus siervos, son siervos de Dios, son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian a ustedes la salvación. O sea, estaba profetizando una verdad, ¿no? Y así dice la palabra que continuó varios días, hasta que un día Pablo dijo: momentito, ¿no? Se enojó Pablo y dice la palabra que reprendió al espíritu, pero lo hizo en el nombre de Jesucristo, ¿no? Y le dijo: te ordeno que salga de ellos. Y en aquel mismo instante, en aquel mismo momento, dice la palabra, el espíritu le dejó. Bueno, un psíquico es un ejemplo de este tipo de falso profeta, ¿no? A veces los psíquicos pueden ser asertivos con sus predicciones, pero ellos no están recibiendo esa información de Dios, sino directamente de un espíritu demoníaco. Cuando alguien da una verdadera palabra profética, oiga bien, está siendo entregada desde el Espíritu Santo y carga con el poder de Dios. Amén. Cuando nosotros operamos en los dones del Espíritu Santo, nosotros estamos trabajando en acuerdo con los ángeles de Dios. Sin embargo, cuando un psíquico o un medio recibe una predicción, esta información está siendo llevada en última instancia y cumplida por demonios. O sea, un psíquico o un medio o un adivino está operando con un corazón incorrecto y un espíritu maligno. Bueno, el segundo tipo de falsos profetas, es el grupo de personas que, han recibido el llamado, ¿no?, en sus vidas para ser profetas. Puede ser desde nacimiento o quizás lo recibieron después de que, no sé, recibieron a Jesús. Pero sin embargo, ellos se alejan de Dios. Y esto es lo interesante, ¿no? Por eso el apóstol Pablo, ¿no?, afirma en Romanos capítulo 11, verso 29, él afirma que los dones son irrevocables. ¿Qué son los dones? Son irrevocables. Amén. Porque dice la palabra en el verso 29, porque las dádivas de Dios son irrevocables, los dones son irrevocables, pero lo es también su llamamiento. Tremendo, tremendo. Incluso si nos alejamos de Dios, eso significa que si nosotros nos alejamos de Dios, habiendo tenido el don, el Espíritu Santo, habiendo delegado ese don algún día cuando servíamos a Dios, y si nosotros nos alejamos de Dios,
nosotros podríamos seguir siendo capaces de operar los dones. Es terrible. Pero sin embargo, estos dones no estarían nunca sido operando bajo la unción del Espíritu Santo, sino que será entregado, este don de profecía, en manos de un espíritu maligno. En el libro de Números, capítulo 22, creo, al 24, si no mal recuerdo, ahí nosotros vamos a encontrar, ¿no?, que hay un falso profeta llamado Balaam. Bueno, en esos versículos está claro que Balaam tenía un don de revelación de Dios. Pero él está tratando de usar ese don para maldecir el mismo pueblo de Dios. ¿Y por qué lo hace? A cambio de dinero. Tremendo. O sea que Balaam tiene un don que proviene de Dios, pero tiene un corazón que proviene del infierno. Ahora me preguntaba la hermana Mari Pardo García, espero recordar bien su nombre, ¿cuáles son las características de un falso profeta? Bueno, acorde a lo que dijo Jesús en su evangelio, por boca de Jesús, ¿qué dijo acerca de los falsos profetas, ¿no? ¿Cuáles son las características? Bueno, ya la sabemos todo, y algunos no quieren aplicarla a su vida. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes como ovejitas indefensas, como ovejas mansitas, pero son lobos rabiosos, son lobos feroces, son lobos rapaces. Entonces lo dijo, ¿y cómo vamos a saber si eso no es? Bueno, por sus frutos lo conocerán, dijo. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Claro que no. Hacía de que del mismo modo, del árbol bueno, da buenos frutos, ¿no? Y del árbol malo, malos frutos. Un árbol bueno no puede dar bueno, un árbol bueno no puede dar malos frutos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. O sea, significa que todo árbol que no da frutos se corta y se arroja al fuego. Así nos mencionó el Señor, que por los frutos los conoceremos, ¿no? Y también le dijo el Señor que no todos los que le dicen Señor, 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 entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, dice la palabra, eso dice el Señor Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y también le dijo, ¿no? Y muchos dirán en aquel día, ay Señor, pero no profetizamos en tu nombre, no en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Pero Jesús dice que les declarará, jamás os conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Por tanto, todo aquel que no oye las palabras de Dios y las pone en práctica, es como un hombre, o el que las pone por práctica, ¿no? El que las pone por práctica es como un hombre prudente, dice la palabra, que construyó su casita en la roca. ¿Quién es la roca? La roca es Jesús. Y cuando él fundó su casita ahí en la roca, que Jesús, dijimos, cayeron la lluvia como la torrencial que hubo anoche aquí en Argentina, cayeron la lluvia, crecieron los ríos, el río de Reconquista, el río Luján, el río de la Plata, crecieron. Hubo sus destades, soplaron los vientos, azotaron esa casa. Azotaron la casa, pero la casa quedó estable. La casa quedó estable. Pero el que la fundó sobre la arena, ¿qué pasa con el que funda sobre la arena? Y el que no pone en práctica la palabra de Dios. Dice la palabra que es como un hombre insensato que construyó su casita sobre la arena. Cayó un poquito la lluvia, cayó apenita, llovió, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron esa casa fundada en la arena, y dice que se derrumbó y grande es la ruina. Amén. Por eso los falsos profetas, oiga bien, parecen ser buenos, como las ovejitas, mansitas, buenitas, pero en realidad son lobos. Ellos son enemigos de las ovejas. Y el mal fruto que ellos cargan no es el de
de ese falso don, sino que de un corazón maligno. Y recuerda eso, mujer, varón, amigo, que estás escuchando, que Jesús mismo, como recién acabo de mencionar, dirá en aquel día, y ellos mismos dirán, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios e hicimos milagros. Mas Jesús les responderá, no los conocí, apartado de mí, hacedores de maldad, al lloro y al crujir de dientes. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga ricamente en esta tarde y la paz de Cristo reine en tu corazón.